Para mí, la verdad, es un honor estar aquí en el día de hoy. Agradecer a la sociedad por esta presentación y a todos mis compañeros previos. Excelente conferencia a todos, en verdad, temas muy innovadores, muy buenos. En el día de hoy yo traigo un tema que es muy controversial, porque tenemos muchos pacientes que en los pueblos donde nosotros trabajamos, por ejemplo, San Francisco, en Santiago, tenemos en algunas clínicas anestesiólogos que hacen dolor, pero en algunas no lo tenemos. Y tenemos ese paciente que no tiene una condición quirúrgica en estos casos, o aquellos pacientes que sí tienen una condición quirúrgica, pero que desean esperar ese momento para la cirugía, desean otro tratamiento, o aquel paciente que se han combinado varios fármacos antiinflamatorios, analgésicos, relajantes, neuromoduladores, y el paciente persiste con el dolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque el paciente lo enviamos a clínica del dolor y vuelve con su médico: doctor, me pusieron este tratamiento, pero volví. Hacemos resonancia de nuevo y no encontramos una causa. Entonces, sí hay una causa a veces que pasa desapercibido, y es el dolor por tipo facetario. Entonces, vamos a presentar este trabajo. Entre los intereses que tengo parte del estudio dado por la compañía Pfizer, que nos suministró parte de uno de los tratamientos, que fue el Depo-Rol. Como equipo que utilizamos para la radiofrecuencia, tenemos el NeuroTel TN2000 de la compañía Abbott, donde este equipo tiene la facilidad para la radiofrecuencia que viene ya previamente programada. ¿Y qué es la radiofrecuencia? Bueno, es un tipo de onda electromagnética que ronda de 400 a 500 Hz y es un tipo de radiación no ionizante. Hay dos tipos de radiofrecuencia: la pulsada, donde tenemos un grado de calor menor a 42 grados Celsius, y la térmica, que pasa desde los 42 hasta los 90 grados Celsius. ¿Qué buscamos nosotros con hacer esto? Bueno, hacer una pequeña coagulación del tejido con la finalidad de una estabilización de la membrana en las fibras C, prácticamente una mediadora de la inflamación, y en este caso, en el nervio, buscar una regeneración waleriana a futuro. Entonces, ¿cuál es el paciente que nosotros vamos a tratar? El que tiene el síndrome facetario lumbar, y es un paciente clásico, es un paciente que viene por un dolor generalmente en la región media lumbar con irradiación glútea, pero que no sobrepasa la rodilla. Y este paciente generalmente tiene dolor a la rotación, dolor en la región lumbar lateral, y este dolor va a estar acompañado de una sensación de pesadez en las nalgas, así lo refieren los pacientes. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la prueba neurológica, el paciente no tiene ningún tipo de signo neurológico. Entonces, hay que decir que este paciente es de un 15 a un 30% el paciente de la consulta que viene por dolor lumbar, y en la consulta de neurocirugía generalmente el dolor lumbar corresponde a un 75 a 80% de toda la consulta diaria del neurocirujano. Entonces, ¿en qué áreas nos vamos a enfocar? En la faceta. Entonces, hay una clasificación que es la clasificación de Fujiwara, que nos va a hablar a nosotros del grado de daño en la faceta. Y aquí nosotros podemos ver cómo se ve en la parte anatomopatológica de la faceta y el desbordamiento. ¿Y qué vamos a encontrar? Osteoartritis degenerativa, daños en el cartílago articular, erosiones marginales, la hipertrofia, y luego viene la inestabilidad, como es el caso que presentó el doctor anteriormente. Entonces, nosotros vamos a ir viendo cómo la articulación se va dañando y se va desgastando. ¿Y por qué pongo la escala de Firman? Porque generalmente estos pacientes pueden estar en un grado 1, 2 y 3 de Firman, que no necesariamente necesiten tener un daño al disco como tal. Sobre los esteroides son moléculas naturales que nosotros vamos a encontrar, y las químicas están derivadas del ciclo pentofedantraeno. Son de alta liposolubilidad y tienen una función específica: la transcripción del ARN mensajero al ARN ribosomal. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Tenemos
corticosteroides que están generalmente en la naturaleza, y uno de estos, que utilizamos bastantemente, es la cortisona y la hidrocortisona. Sin embargo, utilizamos más la prednisona en nuestro uso diario, a sabiendas que la dexametasona es el más barato y el más común. Tenemos que clasificarlos en dos grandes grupos: el de depósito, que son los particulados, y los no particulados, que son de dilución. A saber de que el de depósito es el que nosotros necesitamos por su duración en el tiempo, ya que estos son menos liposolubles. Con eso hay que tener un tema, porque en algunos casos, si utilizamos lesiones oleaginosas como el medio de contraste, pueden disminuir su efecto. Entonces, ¿qué nosotros vamos a buscar con el uso de los esteroides en el espacio peridural? Bueno, en la fase inicial van a inhibir la vasodilatación, disminuir el edema y la fibrina, haciendo una desinflamación de la vaina del nervio. Luego, estabilizar la membrana, inhibir la cascada de la coagulación, inhibir la interleuquina 1 con los macrófagos, disminuye el flujo inflamatorio y también la migración de los macrófagos al área, para posteriormente disminuir los trombosanos y que no haya fibrosis cuando el disco se afecta, o también se afecta la parte de la vaina del nervio. Puede haber fibrosis por pequeños sangrados microvasculares que hay alrededor del nervio, y también inhiben la liberación de ácido araquidónico. Entonces, ya en una fase tardía, modifican los fibroblastos para evitar esta cicatrización. Generalmente, una respuesta vascular inmune para que no haya daño del nervio. También funcionan con disminuir las citoquinas y una función de analgesia térmica. También van a tener una modulación en la corticotropina que cambia o neuromodula la percepción de dolor en el dermatoma selectivo. Entonces, ¿cuáles fueron el objetivo de nosotros? Ver la efectividad de la combinación de la técnica de la radiofrecuencia y su perduración en el tiempo con el bloqueo caudal. Entonces, nuestro material y método fue un estudio retrospectivo tipo cohorte que se realizó del 25 de noviembre de 2021 hasta el 18 de agosto de 2023, para un total de 39 pacientes realizados en Centro Médico Siglo XXI San Francisco de Macorís. El otro tipo de pacientes que se realizó a nivel privado en este caso fueron la pulsada, los demás fue la térmica. Y los criterios de inclusión fueron los siguientes: pacientes que no presentaban lesiones quirúrgicas, de garros anulares firman 1 y firman 2. ¿Por qué? Porque estos pacientes sobrecargan la faceta al tener una debilidad discogénica. Pacientes que habían presentado ya un esquema de tratamiento agotado multimodal, más de 10 terapias y no de radiculopatías. Los de exclusión: pacientes embarazadas, todos los pacientes que tenían marcapaso, que fueron 2, pacientes con cirugía previa, aunque la radiofrecuencia, y esto se puede utilizar en pacientes que ya están operados, pero en este caso no utilizamos, y pacientes aquellos que tenían lesiones quirúrgicas en Doppler o sensibilidad a algún tipo de medicamento. ¿Qué materiales debemos tener a mano? Bueno, agujas de Raki 23 o 25, una peridural 16 o 18, medio de contraste. Generalmente se le pide al paciente una alergia o generalmente le podemos poner un poquito de medio de contraste antes de. Soluciones anestésicas, esteroide de depósito, lidocaína para la piel, las agujas de radiofrecuencia, generalmente que vayan de 15 a 20 centímetros, y los electrodos para la radiofrecuencia. ¿Qué preparación debemos tener? Explicar a los familiares en qué consiste el proceso, porque es un proceso que prácticamente, como mucha gente lo ve, no es curativo, pero sí. Y al paciente debemos explicarle, porque en general el paciente está despierto en la sala de cirugía. Un consentimiento informado bien detallado, monitorizar signos vitales, cánula nasal, un acceso venoso viable, debido a que el paciente puede hacer cualquier reacción en el momento. Una profilaxis antibiótica, aunque muchos de los autores dicen que no es necesario. Un anestesiólogo en la sala ante cualquier eventualidad, y una muy buena posición del paciente para los rayos que vamos a utilizar con el fluoroscopio. Sobre la técnica quirúrgica, está orientada a la faceta y a desnervar el ramo medial, aquel encargado de inervar la cápsula articular. Este va a discurrir entre el reposo superior de la faceta lumbar y la apófisis transversa, que va a quedar descubierta, quedando en el ligamento mamilar accesorio. Entonces, en su trayecto, como lo podemos ver acá,
generalmente se continúa caudal, y la diana o el punto es la unión entre la apófisis transversa y la salida de la apófisis para la cápsula articular. Aquí nosotros podemos ver el lugar preciso donde debe colocarse la aguja y el medicamento, como se ve acá, voy a tomar acá, como se ve acá, en la unión donde se viene la articular con la transversa. Para la técnica quirúrgica de bloqueo caudal, el bloqueo caudal es un bloqueo que se utiliza mucho en niños, debido a que la médula en niños llega o ocupa todo el canal. Entonces, tomamos el hiato sacro como punto de referencia y el ligamento sacrococcigio, ubicamos con el brazo en C en lateral, entramos la aguja peridural, es un poco fuerte, hacemos un poco de espacio. Algunos autores pueden tener cánulas, un ejemplo, nosotros tenemos electrodos que lo pasamos por camisas y luego colocamos el electrodo que lo hacemos tanto por fuera como por dentro. Aquí nosotros podemos observar ya la aguja dentro del hiato sacro y la colocación de medio de contraste en aquella placa en lateral y en este caso en APES. Aquí tenemos un video donde nosotros estamos realizando un procedimiento. Primeramente colocamos el medio de contraste para poder visualizar que estamos en el lugar correspondiente. Este nos va a pintar las raíces sacras de inicio y luego colocamos el medicamento ya previamente preparado y este debe discurrir por todo el canal y en el brazo en C podemos ver cómo se ve que dibuja todo el canal, la parte peridural del canal. Este medicamento se va discurriendo a través del canal y se da en contacto con las raíces nerviosas. Resultados: 64 de los pacientes fueron hombres, como dice el doctor, por la carga laboral. El rango de edad varió de los 23 a 67 años, con una media de 47. 76% de estos pacientes tenían una EVA de 7 a 8 y mejoraron a 3. Aproximadamente un 60% de los pacientes redujo la toma de medicamentos. 2 de esos pacientes fueron llevados a sala de cirugía, 18 y 27 meses respectivamente después del procedimiento. Uno presentó una hernia 2 niveles por debajo de donde tenía el daño del anular previo. Ese paciente se preparó para otra neurolisis, pero tenía 26 años. Luego, al año siguiente, lo hicimos por endoscopía. Un paciente de eso presentó una crisis de dolor que tuvimos que ingresarlo. 25 meses después, realizamos una resonancia y no habían cambios en los estudios, por lo tanto, le pusimos analgésicos y mejoró. 6 pacientes de esto le volvió el dolor de 6 a 7, pero fueron manejados de nuevo con medicación y mejoraron de 3 a 4 puntos en la escala visual análoga, pero no realizaron crisis aguda. Entonces, 16 de esos pacientes asistieron a su consulta de seguimiento por 2 ocasiones, lo solicitado, y los demás no volvieron. No sabemos si lo atendió otra persona. En las conclusiones podemos decir que ambos procesos combinados dan una mayor especificidad y perduración en el tiempo que cada uno por sí solo, lo que nosotros queremos. Disminuye la ingesta de medicamentos 70 a 50%, generalmente más en estos pacientes añosos que tienen problemas gástricos. Es un procedimiento mínimamente invasivo, la técnica quirúrgica no es compleja y tiene un nivel de evidencia bueno 1B. Entonces, nuestras bases científicas están basadas en diferentes artículos relacionados con la radiofrecuencia pulsada y con la radiofrecuencia térmica, aplicado generalmente a la articulación cigoapofisario. Lo que se está usando, lo más top que hay ahora, es el QLIEF. QLIEF es una radiofrecuencia en frío que tiene el doble de campo de margen de circunferencia, el cual tiene mayor resultados y el paciente tiene menos daño cuando tiene la cercanía al nervio. El futuro, ¿qué es el futuro? El futuro, estimuladores medulares intracanal, bombas de medicamentos continuos, el uso de técnicas mínimo invasivas y la inteligencia artificial acompañada de la realidad virtual.
Estos cursos que nosotros realizamos, los realizamos en la Clínica de Intervencionismo en Panamá, en el CLICIT, lo cual están todos invitados. En este año queda el curso en Bogotá, Colombia, que está para realizarse. Muchísimas gracias, y vida es tener vida con calidad de vida. Gracias, autor de etcétera. Vamos a llamar a los exponentes Nino Silvaro, doctor Nova, doctora Sosa, doctor Suárez,